Bueno, y le damos la bienvenida a Alberto Aranguibel, analista político. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Como dicen por ahí, opinador, con oficio y de oficio. ¿Cómo estás tú? Y amigo tuyo. Y amigo, por supuesto, vale. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? Oye, Bien, se ha va. puesto en el tapete, o vamos a decir, vamos a utilizar esta palabra, se ha puesto de moda el tema de pedirle la renuncia al presidente Maduro. Yo De creo hablar de que referéndum revocatorio, de sí. hablar de enmienda constitucional. El chavismo no discute este tema, che. Yo le decía ayer eso, le preguntaba eso a Anín Mereva y él me decía que sí se está discutiendo, que se habla del tema. Claro, Va a ser el pero no chavismo. desde el mismo ángulo. Es decir, es obvio, porque además no han cuidado la forma de esto de ninguna manera. ¿Quién no la ha cuidado? La gente de la oposición. Es obvio que es un proceso eminentemente comunicacional, el que están adelantando en principio. No que no tengan la intencionalidad, sino que hay un claro interés comunicacional de posicionar en la sociedad el debate político en la supuesta realidad de que ya el tema de si se va el presidente Maduro o no, eso no está en cuestión, sino cómo se va. Entonces ellos dan por lo que está eso ya como que decidido que se va. Y ese es un error más de la oposición, que creo que está haciendo un uso indebido de algo que para ellos debiera ser muy valioso desde el punto de vista político, que es su arribo al control del poder legislativo. Es decir, ellos tienen ahí un activo valiosísimo para poder recuperar todos los desatinos que tuvieron durante 16 años, entre ellos abstenerse de ir a unas elecciones para el Parlamento, como lo hicieron en su momento. Yo creo que ellos han perdido eso que Chávez llamó desde siempre la moto propia, que quería una oposición con moto propia. Bueno, aquí está la oposición con moto propia, pero pareciera que ellos la están malbaratando y en las correcciones que están haciendo, primero que eso parece una gallera, antes que cualquier otro tipo de parlamento. Los parlamentos no son esa gallera a la que la ha llevado Ramos Alú en ninguna parte del mundo. Barack Obama tiene ya todo lo que lleva de este segundo periodo con el Congreso en contra. Y no hay esa gallera. En todo Yo he visto el gobierno, parlamentos en Japón e incluso el Parlamento británico, Bueno, los diputados dándose trompadas incluso. pero el Parlamento británico, fíjate tú, yo no sé si por la flema británica o por alguna otra razón, no han caído en esto de estos disparates que hemos visto. Esa pobrísima lección que trató de dar mi buen amigo Ramos Alú, a quien saludo desde acá, ayer de derecho penal, de verdad que es verdaderamente lamentable. Es decir, están tratando de torcer la ley como para tratar de crear desde la Asamblea Nacional una nueva versión de lo que debe ser el Estado desde la óptica burguesa. Es decir, un Estado antichavista, no un Estado en función de las venezolanas y venezolanos, y ni siquiera confrontando al socialismo, sino al chavismo. Eso se ve en lo que han tenido. ¿Pero qué quieres tú, un ahora. Estado chavista? No, es que no está planteado un Estado chavista, está planteado un Estado de justicia y de igualdad social que planteó el chavismo, empezando por el comandante Chávez. Pero esta gente lo ha leído mal, es decir, ellos se han obcecado en el odio contra el comandante Chávez y todo lo que tenga que ver con el chavismo y han llevado el asunto a que su llegada al Parlamento es para destruir todo aquello que tenga que ver con chavismo, incluso empezando por el intento de escamotear o de despojar a la revolución de sus logros, que son innegables, que los ha tenido en la construcción de ese modelo de justicia y de igualdad social, como por ejemplo con el tema de la vivienda. Eso que ellos adelantaron inicialmente demuestra la vaciedad de la propuesta, eso de llegar al Parlamento para atacar las conquistas y logros de la revolución, que ahora están dándose cuenta de que no les iba a funcionar y que están reconviniendo para colocarlo entonces en el tema de cuál es la propuesta verdaderamente. Ajá, ¿y qué va a hacer el chavismo, en tu opinión? ¿Qué puede hacer el chavismo para impedir, por ejemplo, la enmienda o el referéndum revocatorio? Por ejemplo, que ya dice Capriles hoy que pudiera activarse casi que de una vez. Sí, él hace una lectura, por cierto, yo lo acabo de escuchar, una lectura de las clases que está tratando de dar Ramos Alú de derecho, debiera dársela primero a su gente, porque obviamente clama al cielo esa insensatez que acaba de decir. ¿Tú viste lo que acaba de decir Capriles? Claro, lo Es estamos decir, viendo aquí. que el periodo de Maduro comienza con la elección del presidente Chávez, hazme tú el favor, es decir, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que nosotros, como te digo, estamos viendo es que ellos están tratando de avanzar más allá de donde han llegado en realidad, que es al poder legislativo, que forma parte del Estado. Es una oportunidad valiosísima, no es para la retaliación, no es para la confrontación y mucho menos para las jugarretas hacia lo interno político. ¿Tú ves cerca la pérdida del poder por parte del chavismo? ¿Lo ves en la oposición al chavismo? En lo absoluto. Fíjate que yo veo más bien que se está avanzando
en el modelo democrático que se ha venido construyendo. Es decir, nosotros estamos ahorita en presencia de algo perfectamente normal, que es que haya la pluralidad política desempeñándose en las instituciones del Estado, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, sus logros, pues su conquista pues, de respaldo popular que haya tenido. Eso es perfectamente democrático y eso es lo que nosotros estamos viendo. Eso lo reconoció el presidente Maduro en el instante mismo en que se emitió el boletín del Consejo Supremo Electoral, cuando dijo que efectivamente se reconocía el triunfo de la oposición. Eso, al hacerlo, el presidente Maduro le está dando una señal al mundo de que aquí no había la dictadura que tiene 16 años diciendo la oposición que aquí había, que no había la tiranía, que no había el secuestro de poderes, que no había el reconocimiento de las voces políticas diferentes al chavismo. Todo eso se vino abajo con esa declaración del presidente Nicolás Maduro. Y lo que hemos visto de ahí en adelante ratifica que efectivamente aquí hay un ejercicio pleno de libertad, de derecho al libre pensamiento, a la disidencia. No hay en modo alguno en una de las situaciones críticas más graves que hemos tenido desde el punto de vista económico, por la razón que sea, que después lo podemos hablar, pero en una de las situaciones más críticas que hemos enfrentado, no ha habido suspensión de garantía a estas alturas, no con una reducción o una caída del precio del petróleo al 70%, como nos ha correspondido ahorita asumir, con una reducción del 20 o el 30%, si España fuera un país petrolero, ya habría despedido a cientos de miles de trabajadores de las empresas, porque esa es la fórmula neoliberal por la que se rige el capitalismo. Aquí no ha pasado eso. Aquí no estamos al borde de ningún llegadero catastrófico como lo han querido poner. Aquí hay colas, efectivamente, sí, hay una gran penuria que está pasando el pueblo, pero el pueblo sabe quién es el responsable de eso, cuál es el origen. Pero si el pueblo creyera eso que tú dices, no hubiera votado por la oposición. Pero no votó por la oposición, hermano. Esta es la cuenta. Hubiera votado por el chavismo, pues. Ah, pero fíjate tú, exactamente. Hay un voto que pudiéramos denominar más bien, si tú quieres, para que quedemos aquí más o menos tabla, abstención. Castigo, ¿no? Eso pudiera ser el nombre que pudiéramos asignarle, porque es un caso excepcional. El chavismo disminuyó su votación, pero no se trasladó en ningún caso a la votación de la derecha. De hecho, la derecha aumentó respecto a la votación de Capriles cerca de 200.000, 250.000 votos apenas. Eso es muy pobre cuando tú ves todo el avance. Ahora, tú ves lo que significa el debate político con esa conquista que supuestamente tiene la oposición, con lo de la ley de amnistía que ellos están proponiendo. A mí me pareció vergonzoso como venezolano cuando escuché la letra de los articulados que estaban ahí leyéndose ayer en la asamblea y cuando veo efectivamente que no tiene nada que ver con el tema de la salida ni nada de esto, que tiene que ver es con una cantidad de barbaridades, la exoneración de los actos terroristas que pueden perfectamente entonces de ahí en adelante llevarse a cabo sin ningún problema, ningún riesgo, porque no estarían sujetos a ley alguna. La corrupción, como que si eso tuviera que ver con el asunto político. Es decir, la gente que está presa está encausada por razones de delitos cometidos que la gente lo sabe. Pero el asunto está de verdad, y ahí coincido con Diosdado Cabello, con su planteamiento de que para qué es que están haciendo esa propuesta de ley, si no es más bien para generar una situación de estallido social. ¿Coincides con Diosdado Cabello en que aquí no hay espacio para la conciliación, no, para el diálogo? En lo que te pregunto. Bueno, pero déjame terminar la idea. ¿A quién beneficia en realidad esa ley de amnistía? ¿Tú crees que la oposición quiere a Leopoldo López libre para que al día siguiente sea el líder absoluto de la oposición, como lo sería en horas apenas haber salido? ¿Le interesa eso a Ramos Alup? La oposición ha crecido en Venezuela en 16 años, única y exclusivamente a partir del momento que se desactivaron todas esas voces disidentes dentro de la derecha, ahora, que es si la de Ledesma, si el gobierno la de María cree Corina que, y la de... que la amnistía a Leopoldo López generaría un caos y lucha por el poder en la oposición, ¿por qué se le opone, se está anunciando ya que impugnarían esa ley? Porque el asunto no es el asunto del interés, digamos, desde el ámbito del chavismo, no es la defensa de uno o de otro factor dentro de la oposición. El planteamiento tiene que ser visto a partir de lo que ha sido el gran debate a lo largo de la historia de la humanidad, desde el debate de los griegos que plantearon la constitución de la sociedad y las leyes en referencia a ella que debían servir para algo más allá de los intereses individuales. Ese fue el planteamiento que hubo, el gran debate que hubo. Es decir, aquí hay un debate que se está dando, que no es entre Ramos Alup y el presidente Maduro, ni entre Diosdado ni Julio Borges. Aquí hay un debate entre dos visiones de modelo. El modelo que plantea la revolución
de justicia y de igualdad social comprende la lucha contra la impunidad de aquellos que cometen delitos contra la sociedad en términos absolutos. En la óptica que hay del derecho, de la justicia en el ámbito burgués, es aquella que coloca a todo el estamento de las leyes en función del beneficio individual de cada quien. Esas son las dos concepciones, la concepción burguesa y la concepción socialista que han prevalecido desde siempre. Ahora, Alberto, ayer decía el presidente de la Asamblea Nacional que hay una situación interna en el PSUV, donde incluso decía que Diosdado había salido, digamos, raspado, porque supuestamente le dejaron 3, 4 miembros de la Dirección Nacional, que hay incluso una lucha interna. ¿En el chavismo hay en este momento real unidad o efectivamente tú que eres, bueno, chavista, pero también eres analista, hay una lucha interna por definir rumbo? Vuelvo y te insisto, tú eres comunicador y tú sabes que esto no hay que darle mucha vuelta cuando lo hablamos en estos temas. Nos queda un minutico para ir a la pausa. Hay un plan de posicionar una realidad catastrófica para el chavismo y de un gran triunfo para la derecha, que están ellos avanzando utilizando este piso que tienen, esta moto propia que ahora tienen, pero que no es real. Es decir, para que tú hables de que hay división, tiene que haber confrontaciones que sean visibles, que sean tangibles, y esas no las ha habido en el chavismo. Pero fíjate que el ministro de Comunicación dice que el discurso del chavismo se agotó. Eso es otra cosa, eso no es confrontacional. Tiene que ver con eso. Eso es búsqueda de propuesta, eso es revisión, lo que tú quieras, eso es autocrítica, como tú quieras. Pero confrontación, división, como le está planteando Ramos Alú. Cuando uno se le agota el discurso, pierde la iniciativa, ¿verdad? Pero no es tendencia de nada. Tú eres militante político antes que comunicador y tú sabes que eso es una manipulación que se está haciendo para tratar de poner en el lado donde está la unidad sólida, coherente, consistente, en torno a una idea, un ideal, un proyecto de país que no tiene la oposición, nunca lo ha tenido, que está cada día más dividida, que están tirándose a cuchillo, no ahora, sino desde hace años, tratar de poner esa realidad como que si fuera la de acá. No hay esa división, no hay esos factores. En todo caso, Ramos Alú lo sabe por qué. Él lo sabe más que quién, por qué, a razón de qué sabe él eso. Tendrá sus patriotas cooperantes en el PSUV.